Julio César Toledo, bienvenido a este taller de creación literaria de la Agrupación para las Bellas Artes AC. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor contar contigo para esta sesión del taller. Te presento rápidamente y te doy la palabra. Eres poeta, dramaturgo, tienes más de 8 libros publicados, has trabajado en televisión, en UNAM, en Canal 22, además de en Ibero Radio, tienes publicaciones en todas las revistas importantes del país, y además de libros de antología y premios literarios, entre ellos el Premio Regional de Poesía Rodolfo Figueroa en 2008 por suplencias para El Nombre del Padre. Bienvenido, es un honor contar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, el honor es mío por la invitación que me hicieron y estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Bueno, pues mira, te platico rápidamente. La idea es eh, pues seguirte en el taller de creación literaria que tú nos des. Y bueno, para quien esté siguiéndonos en Facebook, yo voy a hacer ahorita malabarismos para pasar las preguntas si hay. Y bueno, adelante, somos materia dispuesta. Muy bien, les agradezco mucho a todos la presencia, la atención. Yo siempre digo, bueno, siempre últimamente digo que bendita sea la pandemia y la pandemia acompañada de la virtualidad porque nos ha permitido estar en estos lugares en donde quizá si no fuera a través de estos aparatos, estos plataformas, no podríamos vernos un domingo a las 6 de la tarde, ¿no? Cada uno donde estamos, en Colombia, me decían, Guatemala, Bolivia, puta, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder entrar un ratito ahí a las puertas de todos ustedes en Texcoco, en Guadalajara, en donde se están conectando. Bueno, gracias, muchas gracias por eso, gracias por la invitación. Eh, yo he estado pensando un poco qué puede uno decir sobre la creación literaria en una hora, ¿no? En una ventana de tiempo tan pequeña. Y creo que al final uno está aquí, o yo estoy aquí, lo asumo en primera persona, yo estoy aquí y lo único que puedo hacer es transmitirles un poco, relatarles un poco cuál ha sido mi experiencia frente a la escritura, ¿no? Como a mí me atrapó, digamos, ¿no? Este asunto de escribir y compartirles pues un poquito los trucos, yo digo, ¿no? Los trucos que uno va recogiendo en el camino. Entonces, para ello les quiero decir un par de cosas. Primero, lo que siempre les digo a todos mis alumnos en todos los talleres y en todas mis clases de creación literaria, es que imaginen ustedes ahí donde están cada uno de ustedes, que van a poner al lado suyo una pequeña cajita, ¿no? Que le vamos a llamar la cajita de herramientas. Imagínense su cajita y entonces conforme vaya avanzando este ratito que vamos a estar juntos, yo les voy a ir diciendo cuál creo que esa puede ser una buena herramienta para que ustedes la guarden ahí en la cajita. ¿Por qué hago este asunto de la cajita? Porque lo que yo voy a decir no pretende ser de ninguna manera una verdad absoluta, es solamente el punto de vista de este pobre, humilde servidor de las letras, que eso sí que llevo muchísimos años tratando de me dedicar a esto
llevo muchísimos años leyendo y a lo largo de esos años he podido, pues, ir agarrando por ahí en el camino, ir levantando del camino estas herramientas. Entonces yo se las comparto, se las digo, ustedes las guardan en esa cajita y cuando escriban van a su cajita de herramientas y ven cuál les sirve y cuál no les sirve, ¿no? No todas las herramientas nos sirven a todos, ni todas son aplicables para todo momento. Bueno, dicho eso, la segunda cursilería que voy a decir es que cuando a mí me preguntan, que me lo han preguntado últimamente mucho, ¿qué hago? Julio, ¿qué hago para poder empezar a escribir? O qué tendría que hacer para iniciar este camino de la escritura. Y yo siempre digo, paso número 1, corre, lejos y fuerte. Huye de la necesidad de escribir porque esta es una actividad bien canija, ¿no? Requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas, paga poco, trae pocas satisfacciones, etcétera. Entonces, lo primero que digo es corre lejos, fuerte. Pero si ya corriste y corriste lejos y corriste muy fuerte y aún así te alcanzó, en donde te llegaste a sentar jadeando, aún ahí seguías teniendo la necesidad de escribir, entonces tienes que hacer 3 cosas, básicamente. En eso creo que los distintos puntos de vista que podemos tener quienes escribimos se reducen básicamente a estos 3 puntos. Número 1, hay que leer. No hay escritor que no lea, ¿no? O sea, no puede haberlo. No veo la forma. No, o sea, quizá alguno, pues, ¿no? Pero un buen escritor, creo, lee. Entonces, número 1, lee. Lee todo lo que puedas, lo que encuentres. Bendita sea la virtualidad y el internet, porque puedes encontrar un montón de cosas en la red. Yo me acuerdo, voy a hacer una pequeña anécdota. Hace poquito en un encuentro de poetas en Baja California, decíamos, hablábamos de este asunto y decíamos, claro, es que en nuestros años, y miren que no soy tan viejo, pero cuando yo era chavo, cuando yo era adolescente, no había internet, no había la red. Y entonces uno estaba un poco sujeto a a los libros que podías conseguir entre amigos y en las pocas librerías que había, digamos, en mis tiempos en Monterrey, no era una ciudad tan culturalmente importante, digamos, ¿no? Había poquitísimas librerías, y pues estaba sujeto a eso, ¿no? Hoy en día, los chavos que empiezan a leer y a escribir tienen la maravillosa ventaja de que en la red pueden encontrar la cantidad de cosas maravillosas y que bueno, que también son otros tiempos y ahora Amazon puedes pedir libros y lo que sea. Bueno, habría que aprovechar habría que aprovechar eso. Ese es el número 1, leer. Luego, el número 2 es escribir. Eso suena obvio, suena a una tontería, pero yo siempre digo escribir como andar en bicicleta. No se puede aprender a escribir si no escribes, ¿no? Se escribe, se aprende escribiendo. Igual que andar en bicicleta, por más teoría que sepas, te tienes que trepar a la bicicleta para que puedas aprender. Escribir es igual. Hay que escribir mucho. No me acuerdo quién decía esto, no hay que escribir mucho y hay que publicar poco. Porque el proceso de escribir es aquí, es en la cabeza, es en el papel o en la computadora, donde sea que escriban, y ahí es donde se da la magia y el asunto de publicar, eso es cosa aparte, ¿no? Digo, todos los escritores que lo somos, queremos en realidad publicar, pero nunca debe ser ese el motor inicial de la escritura. Y número 3 es corregir, ¿no? Es decir, me voy a robar una frase de una maestra que tuve en la universidad: nunca condenen a su texto a la primera versión, ¿no? Un texto hay que revisarlo, hay que regresar a él, hay que trabajarlo, hay que dejarlo descansar unos días, regresar, hacerse preguntas, etcétera. Entonces, esas 3 sí que son las mamás de todas las herramientas de las que vamos a hablar, y son esas, ¿no? Leer, escribir, corregir.
Bueno, dicha esa segunda cursilería, voy a tratar de organizar más o menos mis ideas para compartirles a ustedes qué cosa con la escritura. Bueno, primero, eh, yo siempre me pregunto cuando voy a empezar a escribir y cuando voy a empezar a dar un taller, ¿cómo les puedo decir a mis alumnos, a la gente que participa, eh, de qué escribir? ¿No? ¿Cómo elijo el tema? ¿Cómo elijo ese primer chispazo que me lleva a querer escribir un poema, un cuento, lo que sea que escriban ustedes? Y pues no hay cómo ayudarles, ¿no? Pues ahora sí que cada quien pues está el mundo, digo, basta abrir los ojos para que el mundo nos diga de qué escribir, ¿no? Está el mundo completo. Y hablando un poco de la poesía, o específicamente de la poesía, pienso que ¿dónde está el objeto de lo poético? Si ahí está el mundo y puedo escribir sobre el mundo en general, sobre todo el mundo, ¿cuál es el objeto de lo poético? ¿En dónde pongo la mirada para poder construir poesía? Y yo repito, yo sé que es pura tontería lo que estoy diciendo, o que es pura obviedad, pero yo digo, pues en cualquier lado, porque la poesía no está en el objeto, sino en la mirada del sujeto, ¿no? Es decir, en ustedes, en sus ojos, en cómo miran, en cómo enfocan, digamos, ¿no? A ese objeto cualquiera, o ese fenómeno cualquiera, no tiene que ser un objeto, es ahí donde está lo poético, ¿no? Es decir, lo poético está dentro, digamos, ¿no? Inherente a la mirada de quien ve. Ahora que cómo se construye entonces ese filtro, voy a decirle así, ¿no? Ese filtro de lo poético para poder mirar el mundo, pues básicamente leyendo, ¿no? Y también eh, tengo esta teoría, quizá no es así, pero también se construye a través del valor, digamos, de los valores, pero no me voy a poner aquí este moralino, sino más bien quiero decir, en la medida que a ti te importa la existencia, te importa la condición humana, te importa el mundo, te importan los otros, creo que ahí se construye un poco ese filtro de lo poético. Y luego voy a añadir un concepto más. Creo que realmente la poesía, o sea, el trabajo realmente de lo poético, está en la tensión que se logra hacer entre la mirada y el objeto. ¿Por qué? Porque sí, uno puede mirar el mundo, digamos, con cierto asombro, que esto te va a permitir cierta cercanía a lo poético, pero en realidad es en la tensión, en esa tensión invisible, por supuesto, ¿no? Ese espacio lleno de preguntas, lleno de construcciones, lleno de suposiciones también que hay entre tu mirada y lo que estás viendo, ese espacio, hay una metáfora muy bonita de Alberto Ruiz Sánchez, en ese espacio que media entre ti y el objeto, ese espacio que se tensa, eso es lo que llamamos poesía. No todo lo que cabe ahí, creo que es la poesía. Y digo poesía en general, pues, pero podría caber a cada uno de los géneros literarios. Bueno, bueno, dicho esto, entonces podemos decir que ustedes pueden escribir sobre cualquier cosa siempre y cuando logren generar esta tensión de la que estoy hablando, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y luego qué? Ya, digamos, ya salí a la calle con mi mirada poética, ya miré algo y ya logré hacer una tensión ahí. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue de eso? ¿No? Pues a lo mejor nada, ¿eh? Tampoco nos creamos los escritores que somos necesarios para gran cosa, pero si todavía hay impulso para otra cosa, o sea, yo digo, si ya viste al mundo, ya saliste y viste al mundo así, generando esta
atención, date por bien servido, ¿no? Eso ya es muy bonito que eso haya pasado. Pero si aún todavía hay cierto impulso para que pase algo, ¿no? Esa tensión hay que organizarla de alguna manera, este, eh, en un papel, ¿no? Muy bueno que se escriban, pero hay que organizarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante ideático y gente así como de la vieja guardia y no puedo escribir poesía, otros géneros sí, pero poesía no puedo escribir directamente en la pantalla, siempre tengo que pasar por la libreta, ¿no? Pero ya son cosas, ideas que uno tiene. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos? Ya, ahora sí viene la parte, pues la parte más de talacha, ¿no? De donde hay que hacer la talacha. Hasta ahorita todo he dicho que es poco, pero trascendente, eh, es, eh, es producto, digamos, del milagro de lo poético, lo voy a decir así. Y lo que sigue, ya cuando viene el asunto de la organización de eso, viene el sentarse a transpirar, ¿no? Decía, ¿quién decía? Creo que era Picasso, ¿no? Que era que las musas te agarren trabajando, ¿no? O sea, inspiración sí, pero también transpiración. Entonces, hay que ponerse a mover los dedos y demás. ¿Cómo vamos a organizar eso que vivimos en el mundo? Bueno, primero hay que ser conscientes que nuestra herramienta principal, ahí para que la pongan en su cajita de herramientas, son las palabras, ¿no? Nuestra primera gran herramienta en realidad es una bolsita que va a ir dentro de la caja que está llena de palabras. Y eso, o sea, una bolsita, le digo por llamarle de alguna manera bonita, pero en realidad es un costal, ¿no? Porque hay un montón de palabras, hay un montón de formas de usar las palabras, hay un montón de posibles combinaciones y además hay unas que como animales son bastante ponzoñosos, ¿no? Algunas llenas de veneno, algunas llenas de luz, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué? O sea, quiero decir, yo no sé si ustedes han visto esto que se puso de moda hace un tiempo, que vendían palabras, muchas palabritas sueltas para que uno ponía en el refrigerador, con imán, ¿no? Había, Que le había decían, una, empezó eso antes como una colección de palabras para hacer poemas surrealistas, tipo Dada, ajá, entonces, y luego salieron con imanes, pero eran frases, poemas cortados y los ibas uniendo y formabas metáforas. claro, Y luego claro, salieron las que eran completamente separadas, que ya no tenían ningún sentido. ninguna frase a medias, ¿no? Pero Ajá, eran exacto, palabritas sueltas. exacto. Yo tengo una y me gusta mucho porque se llama compota de palabras. Venía en un frasquito que se llamaba así, compota de palabras. ¿Qué es eso, no? Muchas palabras al azar, conjunciones, artículos, preposiciones y sustantivos, ¿no? Incluso verbos creo que hay. Y tenían imán y entonces están revueltas en mi refrigerador y a veces yo paso y escribo cosas, ¿no? Ahí. Y a veces pasa mis hijos también y pasan y escriben cosas. Bueno. Um, ¿Por qué? ¿Por qué hablaba sobre esto? Porque esa es nuestra herramienta, ¿no? Ahí están esa infinidad de palabras, esa infinidad de posibilidad de, de, de órdenes que le podemos dar a las palabras. Pero ahí está el meollo del asunto. Las palabras las conocemos todos, algunos, muchas más, algunas menos, este, otros, dependiendo de dónde vivamos, usamos la misma palabra para varias cosas o no, o hace rato que decíamos esto del tinto que le llaman al café, le dicen tinto por allá en Medellín, etcétera, ¿no? O sea, toda esta maravilla que ya conocemos del lenguaje, que no me voy a poner a analizar detenidamente, pero que ya conocemos. Pero ¿qué? Esas palabras, ¿qué? Ya las pusimos ahí en nuestra caja de herramientas y luego ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, pues justo el asunto de escribir se trata de ordenar esas palabras, de ponerlas en un orden específico
en un orden, además, lleno de voluntad, ¿no? Que nos permita decir lo que queremos decir, que nos permita, lo voy a decir así, que nos permita relatar esa tensión que logramos hacer entre la vista y el objeto o el fenómeno. De su mejor manera posible. Y yo sé que estoy diciendo una barbaridad sintáctica, pero ahorita lo explico. De su mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? No estamos buscando, no en la literatura y en la poesía mucho menos, no estamos buscando la forma más correcta de decirlo. Estoy diciendo pura barbaridad, pero es importante hacer estas distinciones. No es la forma más correcta de hacerlo, formalmente correcto. No. Es la forma que mejor representa esa tensión que se construyó en nuestro encuentro fatídico con el objeto o el fenómeno, ¿no? Y digo fatídico porque este asunto de la tensión siempre me la imagino como estas escenas de las películas en donde el hombre está frente al tigre, digamos, ¿no? Frente al monstruo, frente al minotauro, es decir, ¿no? Ahí hay una tensión, ahí se crea una tensión, hombre frente a bestia, bestia hambrienta e instinto, hombre medio lleno de miedo y alguna idea y qué sé yo. Es toda esa tensión. Yo creo que la poesía, bueno, estoy hablando de la poesía, pero insisto, puede ser aplicable a cualquier género, está ahí, ¿no? En ese pequeño espacio en donde tigre y ser humano se dan un poquito la vuelta mientras calculan quién echa el primer zarpazo o el primer grito. Bueno, ok, y entonces regreso al asunto de las palabras. Describir, transmitir, abordar esa escena de estar frente al tigre no es lo mismo, no vamos a decir, no vamos a elegir las mismas palabras, quiero decir. Si Rafa, si David, si Perla, las Marías y Marta, elegimos palabras. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo por allá en otras plataformas, vamos a elegir palabras distintas, ¿no? Y está bien, porque pues un poco se trata de la perspectiva de cada uno. Pero ¿cómo lograr que las palabras que yo elija, el orden de las palabras que yo elijo poner, sea las más Julio posible? Valga la barbaridad que estoy diciendo. Y en ese sentido, las que sean las más Julio posible, además sea la mejor manera de transmitir la visión de Julio, que son dos cosas distintas, porque una cosa es Julio en el centro, y digo, yo escribo para mí mismo, y con esto me entiendo y me supongo, y ya. Pero si quiero hacer eso, pues mejor escribo un diario personal abajo de mi almohada y no lo comparto con nadie. Pero si lo que yo quiero hacer es literatura, ¿no? Si lo que yo quiero hacer es compartir con el otro, escribo, sí, desde Julio, sí, cuál es la forma más Julio posible, pero también cuál es la mejor forma de, de darle al lector la idea, la visión, el sentimiento, lo que sea que estemos buscando, ¿no? Para que entienda la visión de Julio. No para que entienda, y aquí es un poco el asunto de la comunicación, digamos, ¿no? No para que entienda ese fenómeno de la manera más objetiva posible, porque para eso están un poco, creo, los cronistas, los periodistas, otros géneros, ¿no? La no ficción. Pero cuando hablamos de literatura, no se trata de que entienda lo más objetiva posible, sino justo lo contrario, que entienda lo más subjetivo posible lo que estoy viendo. Que sienta
Lo que yo sentí o lo que yo creí sentir enfrente de ese tigre, ¿no? O lo que sintió el tigre, si soy muy afortunado, o lo que sentimos los dos, ¿no? Y además, ojo, este es el siguiente nivel, y además soy capaz con ese orden de palabras hacer que el lector esté en mi lugar en esa habitación encerrada con el tigre. ¿Ok? Yo sé que he dicho pura imagen así poco concreta y que dicen, se están preguntando de dónde diablos sacan al tigre para cuando quieran escribir. Pero bueno, miren, yo me canso, yo nada más de pensar en el tigre, empiezo a sudar. Este, pero bueno, muy bien. Entonces, ya estamos ahí en ese momento, ya entendimos qué queremos un poco lograr con el orden de las palabras. Eso es muy importante. El asunto del orden de las palabras, ahí está, creo yo, la clave de la escritura poética, sobre todo, ¿no? Es decir, cómo voy a organizar, cómo elijo empezar eh, con una palabra y no con otra, cómo elijo tener un artículo o no, eliminarlo, etcétera. ¿Y en función de qué? ¿De qué voy a ordenar esto? Bueno, ya dije en función de labrar esta mejor manera posible de decirlo y esta manera más subjetiva de decirlo, ¿no? Que eso me parece bien. Y luego, cuando hablo de lector, hay una cosa muy importante que le aprendí a Enrique Serna, narrador maravilloso mexicano. Alguna vez en un taller dijo una cosa que se me quedó grabada para siempre. Lo único que no se puede permitir un escritor, eso es lo único que no se puede permitir, es ser ingenuo. ¿Ok? Entonces, si por ahí en su cajita de herramientas hay ingenuidad, por favor sáquenla y tírenla a la basura. No, un escritor no puede ser ingenuo. ¿Y a qué se refiere esta idea de ser ingenuo? Bueno, que en un texto literario y sobre todo en un poema, en un libro de poemas, nada tiene ni puede estar puesto ahí porque sí, ¿no? O sea, porque fue lo primero que se me ocurrió y así lo puse y luego ya no lo revisé nunca y esto que decía mi maestra, condené un poco al texto a su primera versión. No puede pasar eso, ¿no? Cada palabra que yo pongo y el orden específico de esas palabras, ¿no? Cuál va primero, cuál va después, cuál se concatena una con la otra, eso no puede ser sino arbitrario. La literatura es el arte de la arbitrariedad, ¿no? Nosotros tenemos que saber exactamente lo que estamos poniendo y por qué lo estamos poniendo, ¿no? Si yo hablo sobre una rosa blanca, si mi poema habla sobre una rosa blanca, el lector se va a preguntar necesariamente por qué blanca, por qué no solo dijo rosa, o por qué rosa y no jazmín y no violeta, ¿no? Entonces, aguas con eso, no podemos ser ingenuos y cuando nos pregunten tu poema que ganó el premio internacional mundial de poesía sobre flores, ¿por qué lo hiciste sobre las rosas? ¿O por qué hablas sobre una rosa blanca? Uno no puede decir, pues porque sí, ¿no? Pudo haber sido de cualquier otra flor, pero se me ocurrió una rosa, ¿no? No, eso es una enorme decepción para nuestro lector, ¿no? Nuestro lector se va a preguntar por qué una rosa, y si es además un lector movido, abusado, va a empezar a hacer relaciones rosas, y Humberto Eco, y se va a ir a un diccionario de símbolos, y qué quiere decir la rosa, etcétera, y por qué blanca, dónde se dan las rosas blancas, de dónde es característico, y si todo eso no tiene una mínima explicación o una mínima salida dentro del propio texto que deje tranquilo al lector, ¿sabes qué va a pasar al final de tu texto? Que el lector va a decir, ya no le vuelvo a creer a ¿no? No le vuelvo a creer a porque puso ahí rosa blanca, pero en realidad pudo haber sido rosa amarilla, ¿no? O gerbera color morada. Eso no puede pasar. Esa es
la ingenuidad de la que habla Serna, que creo que no nos podemos permitir, ¿no? Siempre tenemos en ese sentido que ir un paso adelante del lector, ¿no? Entonces tenemos que ir haciéndonos durante ese texto, mientras escribimos un texto, tenemos que ir haciéndonos esas preguntas. Yo siempre digo, yo tengo un lector hipotético y esto ha causado mucha gracia con mis alumnos, pero muchas discusiones con algunos escritores, porque dicen que ellos no, muchos escritores dicen no escribir para un lector, ¿no? Dicen escribir para, pues para ellos, para la literatura. Yo siempre digo, sí, yo también, ¿cierto? O sea, nunca pienso en el lector cuando estoy empezando a escribir, cuando elijo escribir un poema o un cuento, no pienso en el lector, pues casi siempre estoy pensando en mí, porque además soy muy egocéntrico. Pero cuando ese texto se está convirtiendo en un poema publicable o en un cuento o en una obra de teatro, lo que sea, pero publicable, entonces sí que pienso en el lector, ¿no? Pero yo siempre digo, en un hipotético lector. Mi hipotético lector se llama Tomás. Ya así lo bauticé. Mi hipotético lector se llama Tomás. Y Tomás es un tipo muy inteligente. Y además es un tipo de esta gente que cae muy mal, porque es inteligente, pero de esta gente, ay, cómo se me fue la palabra, pero como muy aguda, muy acuciosa, ¿no? Usa su inteligencia para quererte fregar en cualquier momento. Entonces Tomás, cuando empieza a leer mis textos, que es cuando yo lo estoy escribiendo, empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué en pasado y no en presente? ¿Por qué esa palabra que es esdrújula y no otra que es grave? ¿No? Es decir, ¿y por qué estás cortando el verso aquí y no acá? Etcétera. Es mi peor pesadilla, Tomás, ¿no? Entonces, ese hipotético lector que se llama Tomás, a mí me ha servido para no ser ingenuo, para yo decir, le voy a demostrar a Tomás que puedo escribir un texto, que no es ingenuo, y además que si alguna pregunta se abrió en el texto, en la cabeza de Tomás, está bien respondida, ¿no? Aguas, no estoy diciendo que nuestros textos tienen que ser unos chorizos enormes explicativos, ¿no? Faltos con un montón de notas al pie de página, ¿no? No. Solo quiero decir, solo utilicemos los recursos que somos capaces de manejar en ese pequeño universo llamado texto, ¿no? Siempre se trata, decía Juan Rulfo, de lo que uno quita y no de lo que uno pone, ¿no? Es decir, así es la literatura. ¿Cómo va uno editando, acomodando y tal, para que quede lo esencial? Eso, ¿qué es lo que buscamos? Si yo no soy ingenuo, si soy cuidadoso, si me hago preguntas, si corrijo, etcétera, lo que va a pasar en el lector es que, siempre uso esta metáfora que es bastante desafortunada, pero me gusta, lo que le va a pasar al lector es que va a recibir un mazazo en la cabeza cuando lea el texto, ¿no? Va a ser un golpe que lo va a arrebatar de donde está. Y digo que es bastante desafortunada la metáfora porque soy bastante pacifista y estoy en contra de la violencia, pero me gustan los textos que son un batazo en la cabeza, que me pegan, ¿no? Esos textos que te quitan el sueño, etcétera, ¿no? Me pasó, me acuerdo, tengo una anécdota maravillosa cuando hablo sobre leer. Yo tengo la fortuna de que en casa siempre hubo libros y leí desde pequeño, pero quizá fue hasta la juventud donde empecé a leer libros que fueron realmente significativos para mí. Y me acuerdo que leí una novela de Ian McEwan, novelista norteamericano. No, creo que es inglés, ¿verdad? No, ya no me acuerdo. Que se llama Jardín de Cemento, que es una novela maravillosa que después hicieron película también. Y me gustó, lo empecé a leer creo que un domingo, Jardín de Cemento, y me gustó tanto que al día siguiente no fui a la escuela. O sea, me bañé, me desperté todo y salí rumbo a la escuela, creo que estaba yo en la universidad. Salí rumbo a la universidad y dije, no voy a ir. Me fui a un parque y me fui a leer y ya regresé a la hora de la comida, no lo había acabado. Y al día siguiente, pasó lo mismo y yo necesitaba acabar ese libro, de estos libros que te jalan, que te chupan y que no puedes soltar. Y lo mismo, ¿no? Hablé a la escuela y dije, estoy súper enfermo, no puedo ir.
Lo cual era cierto, estaba enfermo yo de curiosidad de acabar el libro, no era ninguna mentira. Les dije, ahí luego me pasan las tareas y me salí y me fui a otro parque y lo terminé. Yo digo, eso que logró este gran escritor ahí, bueno, se juntaron dos cosas, ¿no? El buen escritor y un loco desobligado como yo. Pero lo que quiero decir es que eso que pasó ahí es ese rapto, ese golpe, ese mazazo en la cabeza que me hizo cometer, digamos, la tontería que quizá nadie más, digo, no digo nadie más aparte de mí, sino nadie más fuera del ámbito de los lectores vería como lógico esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, alguien así, no sé, la gente que estudia ingeniería y estas cosas, dirían que lo que yo hice fue una tontería, pues, ¿no? ¿Cómo privilegiaría el asunto de estar sentado en una banca de parque, que alguien te cuente una ficción, mientras podías estar en la universidad aprendiendo cosas realmente útiles, ¿no? Lo que no sabían es que para mí lo realmente útil estaba ahí en ese libro y no y no en las aulas de la universidad. Bueno, no, también en las aulas. Bueno, eso que pasó ahí tiene que ver con este asunto de lo que queremos hacer con el lector, del hipotético lector, de este Tomás tan así, tan molesto que es esta persona, esta hipotética persona, que me hace trabajar los textos de esa forma. Bueno, y luego, en función de qué, ya que dije todo esto, si lo estoy aburriendo me dicen, me levantan su manita virtual y me digan, ya, por favor, ¿no? para. Eh, Julio, Después de todo, Julio, dime, Rafa. Sí, oyes, eh, no, a mí no me estás aburriendo para nada, estoy tomando notas. Una pregunta, otro libro ahora en poesía o un poema que te haya dado ese mazazo, como dices, que te haya atrapado que sigas pensando en él, que te haya marcado. claro, hay un montón de esos que me marcaron. El otro día hacía una lista de mis libros trascendentales, de esos que han cambiado mi vida. Pero yo creo que el primero que fue realmente ese mazazo, ese mazazo primigenio, fue fue los poemas humanos de César Vallejo, ¿no? O los heraldos negros, porque en realidad lo que yo tenía, que me robé de mi abuela, era la edición de Visor, creo que es, de la poesía completa de Vallejo. Y entonces están ahí los poemas humanos, pero también están los heraldos negros y todo lo demás. Y entonces imagínense, puede haber tenido yo 15 años, quizás 16 años, cuando me vuelo el libro de Vallejo, empiezo a leer los poemas y aparece aquello de yo nací un día en que Dios está enfermo, ¿no? Eso no puede ser sino un mazazo en la cabeza para cualquiera, digamos, ¿no? Pero para un adolescente creo más, ¿no? Y empezar a entender el universo de la poesía, además a partir de esta visión tan negra y tan particular de Vallejo, sí, por supuesto que hizo un daño permanente, un afortunado daño permanente, pero también me enfrentó, digamos, a la poesía de tal forma que me gustó mucho. Y casi de manera inmediata, muy cerquita en la ventana del tiempo, pienso que hubo otro libro muy distinto, que también fue para mí un mazazo en la cabeza desde otro punto de vista, que es un libro que se llama Clamor de Agua, que es un libro de Ernesto Lumbreras, este poeta mexicano de allá de Guadalajara, que me gusta mucho Lumbreras, pero además lo que tuvo ese librito de Clamor de Agua es que por primera vez en la vida me enteré de que los poetas no eran viejitos franceses que usaban barba de candado y boina y estaban muertos, ¿no? Sino que Ernesto Lumbreras, ese es el primer libro de Ernesto Lumbreras, El Clamor de Agua, si no me equivoco. Era un joven poeta, ¿no? O sea, ese libro está publicado por Tierra Adentro, que entonces Tierra Adentro solo publicaba a jóvenes poetas. Entonces, él era muy joven cuando escribe ese libro, yo me lo encuentro, lo leo, me fascina,
y además veo su foto y me entero que es un tipo, digamos, o sea, esto me lleva creo que 10 años o algo así, pero no era tan distinto a mí, ¿no? Vivía en las mismas calles de la ciudad en donde yo vivía, escribía con el lenguaje, con el mismo lenguaje que teníamos a la mano, digamos, ¿no? Se parecían nuestros costales, nuestras compotas de palabras eran parecidas, en fin, eso a mí me voló la cabeza. Y creo que esa fue una cosa determinante para que yo decidiera escribir poesía, leer ese libro y entender que un poeta no tenía que estar muerto, ¿no? No tenía que tener gran mausoleo. Pero creo que esos dos libros podría decir yo como esos primeros masazos. Gracias, muchas gracias. Bueno, y luego vinieron otros muchos, claro, pero bueno, en fin, quiero regresar a un punto importante. Cuando ya hicimos como este ejercicio, ya nos encontramos con el tigre, ya tenemos nuestra compota de palabras ahí más o menos ordenada, es más, ya sacamos las palabras de la compota para ir construyendo lo que nosotros queremos construir, ya nos planteamos la idea de no ser ingenuos, ya se nos presentó Tomás, o como sea que le quieran poner a su hipotético lector enfrente, ¿no? Que además es un sensor así tremendo, ¿no? Este hipotético lector, pero bueno, um, ¿qué más? O sea, es decir, a ver, lo voy a decir así, en términos concretos y un poquito más tangibles para ustedes, ¿cuáles son tres elementos importantes para poder empezar a ordenar esa compota de palabras? ¿No? Así de fácil. Y hay algo que yo le llamo, en la escritura poética, le llamo las tres R's. Le llamo así nomás por fines pedagógicas, por fines pedagógicos, pero no crean que está tan bien pensado. ¿Cuáles son las tres R's de la poesía que a mí me parece que son fundamentales y estructurales? Una es el ritmo, otra es la respiración y la tercera es la retórica. Y digo que está así por fines pedagógicos porque cuando hablo de retórica, no solamente hablo de retórica, no solamente estoy diciendo las figuras retóricas, sino estoy hablando en general del lenguaje, pero se oía bonito este asunto de las tres R's. Entonces, bueno, entonces voy a empezar de atrás para adelante. La retórica, claro, tiene que ver con esto que estoy diciendo de la compota de palabras, ¿no? Pero además tiene que ser, digamos, algo consciente. Por eso digo que la poesía es el arte de la arbitrariedad, ¿no? Es decir, tengo que ser absolutamente consciente de lo que estoy escribiendo, qué significa. Eso que puse yo y que a mí me pareció genial en la hoja de papel, tengo que saber eso qué es, cómo se le llama en el mundo del lenguaje, ¿no? ¿Es una metáfora o no? ¿O es un oxímoron? ¿O es una elipsis? ¿Qué sé yo, no? Les recomiendo muchísimo, cómprense un diccionario de retórica, de figuras retóricas, o bájenlo de la red, y ahí busquen, ¿no? Busquen ejemplos de cuáles son las figuras retóricas. A mí me ha hecho mucho bien eso, porque claro, por ejemplo, yo de entrada yo no estudié letras, ¿no? Yo estudié teatro y estudié otra cosa que se llama ciencias de la cultura, pero yo no fui estudiante de letras, sino hasta después, cuando ya me interesaba, me metí a estudiar letras hispánicas. Pero entonces a mí me hacía mucha falta este asunto de la formalidad del lenguaje, ¿no? Y entonces yo decía, escribí bien padre esto, y cuando leían mis amigos decía, aquí en este oxímoron que escribiste aquí, yo decía, híjole, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué le dice así tan feo? Y ya, claro, pues a lo largo del tiempo, uno entiende que ese acomodo específico, ese uso tiene ciertos nombres, que uno no inventó ni el hilo negro ni el agua tibia, y que eso hay mucha gente antes de uno que ya lo pensó y que ya lo hizo. Bueno, pero no se me acongojen por eso, porque sí, es verdad, hay mucha gente que ya lo ha pensado y lo ha hecho, pero eso nos sirve para nuestra cajita de herramientas para hacerlo de manera mejor, porque lo que estamos buscando nosotros es hacerlo de su mejor manera posible, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el meollo del asunto. Porque si no, yo siempre digo, si no buscamos eso, esa mejor versión de nosotros mismos del texto, pues ya o sea, están los griegos y está Shakespeare y quizá Borges, ¿no? Y ya paren de contar. O sea, ya no necesitaríamos nada más.
Con eso se acaba un poco ahí la lista de las cosas trascendentes que había que escribir, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos conformamos con Borges, Shakespeare y los griegos? Porque es importante la visión de cada uno de nosotros, ¿no? O al menos así tendría que ser importante, por lo menos para nosotros, para que ese impulso alcance para construir un libro, ¿no? Y perdón por los ejemplos personales, pero vuelvo a eso. Tengo un libro, una novelita que está a punto de publicarse, que es una novelita que tiene 140 páginas, no crean que, no, 180 páginas, ¿no? Es una novela pequeña, digamos. Una novela que me tardé 5 años en escribir y lleva otros 2 años tratando de ser publicada. Es decir, que hace 7 años más o menos empezó la primera pulsión de hacer ese texto. Y si imagínense, si uno no es lo suficientemente necio y para mí no fuera lo suficientemente importante decir lo que tengo que decir, aguantar 7 años, ¿no? Sin sueldo, además, ¿no? Nadie me está pagando por esa novela, pues, ¿no? 7 años aguantar el proceso de escritura, lectura, corrección, edición, etcétera, pues en realidad es mal negocio, digamos, ¿no? O sea, si lo pone uno en la balanza es mal negocio, claro, pues así es. A mí me gusta eso, pues, ¿no? Y corrí lejos y fuerte y aún así me alcanzó, ¿no? Y tan me alcanzó que llevo 7 años, digamos, cargando esa novela. Bueno, bien. Por eso creo que debe ser importante para uno mismo lo que uno tiene que decir. Bueno, y ahora voy a regresar un poquito al asunto de las 3 Rs, porque esos son herramientas importantísimas para su cajita. De hecho, son las más importantes. Entonces, la retórica me refería eso, justo a las figuras retóricas, pero también al lenguaje en general, a las palabras, al uso de las palabras, al cuidado de las palabras, a saber que una cosa puede decirse de 1000 formas distintas, pero que tenemos que elegir la manera que más nos acomode a nosotros y a eso que queremos transmitirle a Tomás o a nuestro hipotético lector, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Cómo el lenguaje es una herramienta para decir lo que tenemos que decir. Y aquí me robo una frase de Ricardo Yáñez, maestro mío, maravilloso poeta, que dice que cuando uno está escribiendo un poema, uno tiene que entender um, qué quiere la poesía decir a través de nosotros, más que lo que nosotros queremos decir a través de la poesía, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a acomodar mi propia versión de La habitación con tigre, qué bonito, así deberíamos llamarle a una antología que hagamos nosotros. Habitación con tigre se va a llamar nuestra antología. Si ya hicimos eso, ¿no? Y estamos haciendo eso, y en el camino vamos acomodando estas frases, estas palabras, los versos y demás, y ahí me doy cuenta que algo trasciende, hay algo más poderoso, más importante, más, sé que me estoy poniendo metafísico, pero aguántenme un poquito, algo que trasciende un poco más allá de la propia intención de Julio de contar sobre el tigre, es que a lo mejor, es la poesía apareciendo ahí y diciendo lo que ella quiere decir a través de nosotros, a través de nuestras palabras, de nuestra propia compota de palabras, ¿no? Y no solamente nosotros. Aquí, insisto, este es el momento así, mágico, metafísico de la construcción poética, y que está muy bien y que tendríamos que aspirar a ella, pero es importante lo anterior. Recuerden, para mí, la poesía es el arte de la arbitrariedad, ¿no? Bien, y a lo mejor podemos agregarle la arbitrariedad del lenguaje, ¿no? Bien, entonces, esa es la tercera R, la retórica. Luego, vamos una más, respiración, decía yo. La respiración, aquí sí, casi toda la explicación sobre respiración es bastante metafísica, ustedes disculpen, porque la respiración tiene que ver y se parece un poco al ritmo, y ahorita voy a hacer cierta diferenciación de estas dos cosas.
Porque la respiración tiene que ver justo como con el pálpito que uno le va imprimiendo al poema. Un poema, yo por ejemplo tengo algunos poemas, muchos, porque soy un peatón bastante afanado, que tienen cierto ritmo de la caminata, porque escribo mientras camino. Escribo en la cabeza, claro, ¿no? Para no caerme en ninguna coladera, pero tienen un poco el ritmo de la ciudad, eh, del caminar por la ciudad, porque están construidos desde ahí, digamos, desde lo que veo, desde lo que reflexiono a partir de la caminata. Y tienen cierta respiración específica, ¿no? Esa respiración, cuando hablo de respiración, hablo de que como de la atmósfera general que construyo en el poema, ¿no? Si es una respiración muy agitada, ¿no? Es una respiración muy rápida o es una respiración pausada o violenta. ¿Recuerdan? Y si no lo han leído, léanlo por favor, el romance de la Guardia Civil Española, ¿no? De Federico García Lorca. Si ustedes se fijan, hay una especie de ritmo ahí, casi como tambores eh, marciales, digamos, ¿no? Casi como una marcha del ejército, etcétera. Y esa es la respiración que está ahí en el poema. ¿Cómo se logra la respiración? Esto que me estoy poniendo así metafísico, se logra con dos cosas. Una, se logra con el ritmo, en conjunción con el ritmo, que ahorita voy a hablar de eso, pero también se logra con un poquito pensando en el alma, digamos, del poema, qué es lo que quiero ponerle yo al poema. Y ahora voy a saltar al ritmo, porque el ritmo, que es todavía más estructural para el poema, no hay poema si no hay ritmo, um, pero a la vez es un poquito más concreto. ¿Cómo construyo el ritmo de un poema? Aquí está otra vez el asunto de la arbitrariedad. El ritmo del poema lo voy a construir con la longitud de mis versos, con la acentuación de mis palabras y con los signos de puntuación que voy a utilizar. Estas son mis tres herramientas. Échenlas ahí a la cajita, por favor. Estas son las tres herramientas con las que yo, escritor, voy a agarrarle las manitas a mi lector. Repite, por favor. Sí, Marta, dime. Longitud, por favor. Longitud. Sí, la longitud de mis versos, ¿no? La acentuación de mis palabras y los signos de puntuación. Gracias, Julio. Sí, de nada, Marta. Entonces, decía yo, estas son las tres herramientas con las que yo voy a agarrar de las manitas a mi lector. Incluso, si soy suficientemente hábil, lo voy a agarrar de las manitas y le voy a decir que cierre los ojos. Y entonces yo lo voy a pasear, ¿verdad? Yo voy a llevar a mi lector por donde yo quiero que el lector vaya. Ese es todo el meollo del asunto en términos del ritmo. La arbitrariedad de que este poema sea así y no de otra forma, es mi necesidad de llevar a lector por aquí, por acá, hacer estos saltos, estos espacios en blanco, decirle aquí brincas, aquí te agachas, ¿no? Ese es el asunto. El poema es una especie de juego mecánico, ¿verdad? Donde vamos a trepar a nuestro lector y ese ritmo está construido por eso, por la longitud de los versos que yo voy a escribir. Y ahora sí que en la variedad está el gusto, ¿verdad? No quiere decir que todo el poema tenga versos largos, ¿no? Decía Daniel Sada, no hay nada mejor que un texto lleno pues esto, de variación, digamos, en la longitud de los versos, ¿no? Un verso muy largo, un verso corto, dos versos medianos, dependiendo, por supuesto, lo que queramos hacer, ¿no?
si no hay regla, ¿no? No es como el saludo de las reinas de belleza, largo, largo, corto, corto, no. Depende de lo que queramos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, la longitud de nuestros versos. Luego, ¿qué dije? La acentuación de nuestras palabras. Y aquí entra esta locura que es escribir poesía y que es, como digo yo, la vaca es pinta de la manera más Julio posible, a través del lenguaje de lo poético, ¿no? Con un buen ritmo y con cierta respiración. Es una locura pensar en esas cosas. Cuando uno piensa eso, yo siempre digo que mis talleres son un poco como espantapoetas, ¿no? Porque cuando les platico todo lo que hay que hacer para escribir un poema, la gente va a decir, está loco, mejor si seguimos su primer consejo de correr, ¿no? Bien, ahí en el asunto de la acentuación está bueno, no, yo siempre digo, aquí está todo el meollo porque claro, todo es importante, pero en el asunto de la acentuación nos vamos a tener que tener porque decir cojín no es lo mismo que decir almohada, ¿no? Es decir, fonéticamente suenan distinto, aunque puede no ser sinónimo, eso también dependerá mucho de la región y del uso del lenguaje y tal, pero a lo que voy es que fonéticamente suenan distinto, tienen una acentuación distinta. Utilizamos una formación de labios distinta para decir cojín que para decir almohada, ¿no? Y depende de lo que queramos hacer, depende de la respiración y del mood de lo que estamos construyendo en el poema, es si elijo una u otra. O una tercera, que a lo mejor no se me viene a la cabeza ahorita, que es mejor que almohada y mejor que cojín, ¿no? A eso me refiero. Y entonces me tengo que hacer preguntas, cuando hablo de la acentuación de las palabras, me tengo que hacer preguntas de si esa es la pregunta indicada para decir lo que quiero decir, porque no siempre la palabra vaso es la mejor palabra para denominar al vaso que está en la habitación junto con el tigre. No sé si me explico. Bueno, y luego finalmente en mis signos de puntuación. Y mis signos de puntuación lo que van a hacer es que van a ir marcando justo el ritmo de la lectura, en donde el lector va a tener que hacer más o menos pausa que me va a permitir a mí construir un mapa de este juego, ¿no? En donde aquí acelero, aquí freno, aquí me detengo un momento, aquí medio freno pero no me detengo, etcétera, ¿no? Y eso nos va a permitir crear una vuelta, digamos, una caminata adecuada a través del poema, ¿no? Cuando pienso en todo esto, decimos qué locura escribir poesía, pero vale la pena. Y además, si somos conscientes de estas herramientas de las que he hablado hasta este momento, no solo vamos a poder escribir poesía, sino vamos a poder leer bien poesía. Y eso nos va a permitir disfrutarla, porque leer poesía de la mejor manera posible nos va a permitir disfrutarlo, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta aquí, no sé cómo vamos de tiempo, Rafa. ¿Tenemos más tiempo? No, hay preguntas. ¿Qué quieren que sigue? Sí. Tenemos más tiempo todavía. Ahorita a ver Ok. si alguien quiere preguntarte algo. Ya, María Isabel. Eh, Antes de darle la palabra a María Isabel, perdón, María Isabel, preguntarte sobre lo que dices de la lectura de poesía. Sí. ¿Implica esto que hay que leer un poema varias veces hasta encontrar el ritmo del poema? Es decir, hasta encontrar este camino que nos quiere poner el poeta a nosotros, o cómo leemos poesía. A veces sí requiere a ver, depende de lo que estemos buscando con la lectura. Eso es muy importante. A veces uno lee un poema solamente porque quiere leer un poema, ¿no? Como decía Freud, a veces un cigarro es solamente un cigarro, así, a veces un poema es solamente un poema. Pero en este proceso de entrenarnos, digamos, como lectores, sí hay que leer un poema muchas veces.
Ahora, si el poeta es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bueno, nos va a hacer transitar por ese caminito desde la primera lectura, ¿no? Porque también es una cuestión de habilidad del poeta. Pero debo decir que sí, ciertamente se requiere de cierto entrenamiento, ¿no? A mí me gusta mucho el romance de la Guardia Civil Española porque es un gran maestro en términos del ritmo, ¿no? Léanlo y vean cómo en algunos versos, en algunas estrofas va encabalgando versos que crean cierto ritmo y luego hay otros que no, que son como muy marcaditos, donde los soldaditos marchan con sus botas sobre el piso. Y además de que de eso va el poema, ¿no? Pero eso requiere sí de cierto entrenamiento, pero también de cierta habilidad del poeta. Muchas gracias. Ahora sí, Marisabel, te doy la palabra. Gracias, Rafa. Julio César, ¿no? Sí, Te quería hacer una pregunta. dime. No nombraste para nada a los poetas franceses. No los leíste, no te gustan. Sí los leí, sí los he leído. No fueron, o sea, no, en este proceso de formación no fueron fundamentales, digamos, para mí, ¿no? No fueron trascendentales en el proceso de formación. Ya como lector me parece que son una referencia ineludible. Sin embargo, creo que no podría abarcar en un taller tan breve como este todas las influencias importantes, digamos, en mi escritura, ¿no? De los franceses pienso no sé, que, quizás Celan, um, Baudelaire fue para mí importantísimo, no sé, Mallarmé quizá, eh, pero como esos hay muchos otros, los ingleses, la poesía española, la poesía sudamericana, la poesía argentina, digamos, ¿no? También un poco conforme uno pasa el tiempo, decía yo, después estudié letras hispánicas en la UNAM y demás, ya uno va como organizando sus gustos casi por mapas regionales, ¿no? Y entonces, claro, o por épocas, depende, ¿no? El modernismo, etcétera, el simbolismo, etcétera, ¿no? Sí que fueron importantes para mí, digamos, creo que en una etapa posterior, ya como lector, y no en mi proceso de formación como escritor, digamos, creo. Ya. Segunda pregunta. Solamente por saber, ¿alguna vez estuviste en Dinamarca? Estuve en Dinamarca, viví en Dinamarca un par de años porque allá estudié mi maestría. Es una anécdota chistosa, pero yo siempre digo que de las mejores cosas que me ha traído la literatura, más allá de los cheques de regalías que siempre son muy chiquititos, ha sido conocer gente y conocer lugares, lugares improbables, digamos, ¿no? Hay un par de lugares improbables que gracias a la literatura yo he pisado. Uno de ellos es Dinamarca y el otro es Palestina, por ejemplo, países que la literatura me llevó casi sin yo pedirlo. Es un país hermoso. Bueno, muchas gracias por No, todo. gracias a ti. Julio, contamos todavía con media hora en adelante. Ok. Son Ok. 7:15, y ya Perfecto. de las 7:30 en adelante que tú quieras terminar está muy bien. Ahorita Ok. te manda saludos Odette y Ah, y déjame ver, también me puso Guillermo Montalvo, que él también ha dado este taller de la agrupación. También dice que eres un gran autor. Y Odette te manda saludos. gracias. Y, Gracias a Guillermo y a mi queridísima Odette. oye, digo, me parece genial, estuve tomando notas. Hay algo que yo te quería, ahora sí que como ping-pong, ¿no? Regresarte la pelotita. Sí. Sí. Y bueno, si quieren preguntar algo, ya saben, ¿eh? Me interrumpen
y preguntan. Siempre me fijo yo que, o me interesa que los poemas tengan esta tensión de la que hablas. Yo no la había visualizado como un momento de estar frente a un tigre, sino como ligas dentro del poema que van estirándose y que pueden o no romperse estas ligas, ¿no? Es decir, esta tensión puede romperse o mantenerse, ¿no? Es decir, puede llegar a un punto de violencia en que esta liga que bueno, que sería a lo mejor en esta idea del tigre, que el tigre te coma o que lo mates, ¿no? Es decir, que se resuelva o que se mantenga la tensión, ¿no? Pero este punto de tensión también me conecta mucho con esta idea del asombro y de esta idea de que la mirada infantil, la mirada del niño ante el mundo produce este asombro, ¿no? Y bueno, comparto lo de la ingenuidad, que este asombro inocente no sea ingenuo, pero sí que miremos con asombro las cosas, con esta como intención de descubrir otra cosa detrás de eso, ¿no? Es decir, que si miramos un montón de hojas secas en una esquina, en una calle, que no pasemos de largo sin descubrir en ese montón de hojas algo asombroso para nosotros, ¿no? Sin que tenga que decir que vayamos todo el día descubriendo cosas asombrosas, ¿no? Yo creo que no llegaríamos al banco a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero sí que cuando tengamos esa... Y además no hay... ¿Mande? No, perdón. Que tengamos como... Perdón, digo que además no hay alma que... Sí, y que tengamos como esa intención, ¿no? De decir, bueno, cuando voy a escribir el poema voy a tratar de tener este asombro ante las cosas para estar descubriendo lo que está como detrás del objeto, de la cosa, de la situación, ¿no? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Hay dos categorías, digamos, por decirlo de alguna forma, que yo defiendo mucho cuando se trata de escribir, y una es justo la mirada infantil, digamos, la mirada del infante, pero no necesariamente desde la ingenuidad o desde esta falsa idea que hemos creado sobre la infancia, ¿no? De desprotección o de qué sé yo, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que un niño, en general los niños son críticos, acuciosos, y pues son como Tomás, digamos, ¿no? Se hacen estas preguntas incómodas, le hacen estas preguntas incómodas al mundo, y al mismo tiempo el mundo, como es tan nuevo, como decía Márquez al comienzo de Cien años de soledad, ¿no? Que todo era tan nuevo que les asombraba y que había muchas cosas que no tenían nombre todavía, ¿no? No tenían nombre propio todavía, decía Márquez. Me parece que eso es algo muy lindo porque es este asombro de quien está por primera vez frente a algo y ese estar primera vez frente a algo siempre es una mezcla, digamos, no siempre es tan claro y tan nítido el sentimiento, ¿no? Siempre es una especie de mezcla entre el temor, el asombro, la curiosidad y demás, ¿no? Este es por una parte, y yo siempre lo traslado a esta otra categoría que es ver el mundo como Adanes, creo yo, ¿no? O sea, como niños y como Adanes, en este sentido del lenguaje del que habla Márquez, ¿no? Es decir, esto ¿cómo se llama? Claro, se llama botella o se llama libro porque así hemos convenido, ¿no? Arbitrariamente, pero ¿qué es? Es lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la esencia de esto más allá de que le llamamos libro, ¿no? Y acercarnos con la curiosidad de Adán en sus primeros días en el mundo, ¿no? Y hacernos y preguntarnos cómo le llamaríamos si no hubiera esta convención de llamarle libro, ¿no? Creo que sí, tienes toda la razón. Ahí está un poco también el asunto de la mirada poética. Y retomando este asunto de las ligas que decías, me parece que también, es decir, hay muchas posibles salidas, digamos, al tensar la cuerda o a estar en la habitación al tigre. Depende de uno y de lo que quiera lograr. Yo porque soy así bastante trágico en el sentido más nietzscheano de la palabra, porque Nietzsche hablaba de estar parados en el borde de la cornisa siempre, ¿no?
Y me parece que eso para mí es importante, pues, ¿no? Este asunto como de ni te tiras ni te regresas, ¿no? Un poco nomás la angustia de estar en el borde. A mí me gusta eso, pero a veces es necesario arrojarse al vacío, es decir, como tú dices, que la liga reviente, la violencia de que la liga reviente, o a veces es necesario también destensarlo, digamos, ¿no? Para continuar el poema. También hay que descubrir adentro del poema mismo, que hacia dónde nos lleva, digamos, ¿no? Oye, y bueno, sí entiendo, no todas las veces te matas al tigre ni el tigre te mata a ti, ¿no? En una composición de varios poemas, me imagino que hay como cierto elemento de espectáculo en la poesía en donde disfrutas de lo que estás otorgando y entonces habrá variaciones, ¿no? Habrá momentos en que el tigre te come, ¿no? Y otros en que te lo comes, o en otros en donde no hay conflicto, ¿no? Hay indiferencia tal vez, ¿no? Aburrimiento, ¿no? Entonces habrá que irle como dando variaciones para construir algo que sea disfrutable, ¿no? Que es también esta parte como de espectáculo, ¿no? Sí, y creo que eso que estás diciendo se parece mucho al concepto de respiración del poema, pero es más bien la respiración, digamos, del libro en ese sentido, digamos, ¿no? Cómo construyes este largo, largo, corto, corto, esta tensión de la que yo hablaba en términos del conjunto libro, ¿no? Un poema muy tremendo, muy tenso, uno muy triste, uno muy alegre, uno donde le das cierta paz al lector para permitirle avanzar o para anunciarle que el que sigue le va a partir la cabeza, ¿no? De otra Sí. manera, ¿no? Sí. Sí, Ma- por ahí estaban levantando la mano Marisabel, creo. sí. Sí, Julio César, me gustaría que deja dos consejos en cuanto a la prosa poética. A la prosa. Ok, creo que el primero de la prosa es cómo, cómo transformo este tema de la longitud de los versos, por ejemplo, todo el tema del ritmo, cómo lo puedo transformar a prosa, digamos, ¿no? Si no voy a versificar, tengo que ser muy cuidadoso con mis signos de puntuación para que la prosa tenga un ritmo marcado, específico, y que eso le permita al lector, a pesar de estar escrito en prosa, cierta evocación de lo poético, ¿no? Eso es una de las primeras cosas. A mí me encanta la prosa poética. Tengo un librito que se llama El fervor de la materia, que son pequeños relatos, pero todos están escritos, digamos, a manera de prosa poética. Y eso fue quizá lo que más me costó, encontrar cuál era el ritmo de cada texto y descubrí en este sentido, y quizá por ahí iría mi segundo consejo, es que este tema de la fonética, este tema de que pudieran ser textos que en voz alta funcionaran de una manera específica, creó cierto ritmo de lo poético ahí, ¿no? No siempre la prosa poética, o sea, la prosa poética es complicada, digamos, ¿no? Es difícil porque requiere de una minuciosidad técnica, digamos, ¿no? Mayor, que justifique muy bien el hecho de que estés eligiendo la prosa y no la versificación. Pues creo que eso podría decir sobre la prosa poética. Sí, eso quizá, ¿no? Y que me encanta. David Huerta, mexicano, tiene unas prosas poéticas o poemas en prosa interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y si no hay como más preguntas, no lo sé. Ahí Rafa nos dice, a lo mejor si quieren puedo leer un par de poemas y a lo mejor de ahí se desprende algo que podamos. Sí, Marta. Una pregunta, Julio. Sí.
posible que le digas al tigre, oye, espérame tantito, voy a prepararme un café para que siga en la lucha? Ya, No es posible, ¿verdad? Porque mira, te comento porque yo en alguna ocasión estaba muy entusiasmada escribiendo, según yo iba a hacer un poema, y por alguna razón lo paré, y cuando regresé quise continuar, sí lo continué, pero ahora que lo leo completo son dos cosas desvinculadas. sí. Híjole, Entonces, sí. bueno, no sé si te ha pasado, y si te ha pasado, ¿qué es lo que haces en todo caso? ¿Haces dos poemas o ninguno? ¿O qué? Por favor. Sí, sí me ha pasado y, o sea, sí, mi primera reacción ante tu pregunta es decir no, no hay, o sea, una vez que el tigre se metió en la casa, diría Elizalde, este, ya, no, ya no tienes escapatoria, hay que asumirlo y hay que enfrentarse a él. Claro, la vida, digamos, la vida cotidiana y real, sus tiempos son muy ingratos y como decía hace rato Rafa, pues uno tiene que ir al banco y hacer cosas de gente normal, y a veces eso hace que no pare la escritura, no toda la escritura tiene que ser, digamos así, seguida, digamos, ¿no? Hay que aprender un poco a mediar con el mundo real para poder retomar, ¿no? O sea, sí hacer estas pausas en tiempo real y regresar. Lo cierto es que si el tigre se va, ¿no? Que es un poco lo que me estás diciendo, y después de esa pausa el tigre se va, pues ya no hay manera, ¿no? No hay manera de, ahora sí que no hay manera de hacerlo regresar hasta que regrese. Sí me ha pasado, me pasa muy seguido, ¿y qué hago? Pues me resigno, porque el tigre se maneja a voluntad propia, casi, casi, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en la medida que uno estructura su trabajo y disciplina su trabajo, de cierta manera, el tigre también se acostumbra a ciertos horarios, ¿no? Y sabe que el tigre que tiene que venir a trabajar, digamos, ¿no? Entonces, un poco ese quizás es el consejo que puedo dar, digamos, ¿no? Obligar al tigre a que se presente todos los días a las 9 de la mañana. Ahora, hay encuentros más memorables que otros con el tigre, ¿no? Y eso sí dependen de un montón de circunstancias, pues, ¿no? Y hay momentos también en que uno pasa, o yo en lo particular, paso semanas hasta meses sin poder escribir una sola línea, ¿no? Así es. Un poco con el tiempo yo aprendí a resignarme. Antes me daba mucha angustia, pero con el tiempo aprendí a resignarme. Pero además, sabes que yo en lo particular escribo siempre un poco desde la angustia, porque yo siempre creo que estoy escribiendo mi último libro. Pues, siempre que estoy escribiendo creo que la imaginación, el talento y lo que sea, me va a dar nada más para un libro más, para que estoy escribiendo. Entonces siempre escribo un poco con el miedo de que ese sea mi último libro. Hasta ahora no ha pasado, aunque sí ha habido como muchos periodos muy largos en los que no escribo, ¿no? Muchos porque no puedo, porque estoy bloqueado, lo que sea, y otros porque el mundo me exige otras cosas, ¿no? Y entonces pues le doy vacación, ahora sí que le doy vacaciones al tigre, ¿no? No sé si contesto tu pregunta. Sí, Julio, claro, muchas gracias. Qué buena metáfora la del tigre, Julio, ¿eh? Estuvo genial. Y más que puedes a lo mejor domesticarlo un poco y le Sí, queda algo de salvaje todavía como para, digo, a mí me pasa que de repente me viene una frase que digo, esto es el inicio de un poema y creé un chat que yo no sabía, agarras WhatsApp, haces un chat con otra persona, o sea, dos personas y después la eliminas y se queda el chat para que tú te mandes a ese chat cosas, ¿no? Entonces ah, escribo ese primer verso que fue así como este encuentro con el tigre, lo escribo y ahí lo tengo, ¿no? O hago una nota y ahí la dejo anotada, ¿no? Ya cuando regreso ya como que se invoca al tigre y se vuelve presente esta tensión y puedo claro. continuar, ¿no? Pero sí, yo creo que no sé, para Marta es cuestión de ver si logra invocar nuevamente ese momento y anotar lo que sea posible, ¿no? Sí. Detenerse un poquito.
Sí, sí, eso, hacer notas que después se puedan convertir en otra cosa, ¿no? Yo cuento mucho esta anécdota en uno de mis libros más recientes de poesía, que hace mucho tiempo hice una pequeña notita, cuando mi hija era muy pequeñita, estaba llorando, no me acuerdo, que la vi a los ojos y algo pasó ahí, ¿no? O sea, ahí apareció el tigre, digamos, ¿no? Entre los ojos de mi hija y los míos apareció el tigre y anoté una cosita. Y entonces era una nota que me gustaba mucho, pero nunca supe en qué usarla, ¿no? Y terminé de utilizar esa libreta y volví a hacer la nota en una nueva. Y esa nota me acompañó durante años y hace poco, digo, relativamente poco, un par de años quizá, escribiendo un poema, dije, aquí, ¿no? Aquí va a entrar, voy a utilizar aquello y pues eso se maceró durante muchos años. Por supuesto, muchas veces dije, pues eso ya es solamente una nota que se perderá ahí, y no, terminó sí construyendo un poema o complementando un poema, pero muchos años después, ¿no? Oye, Julio, pues sería genial escuchar algo de tu obra. Claro, claro, claro. Quiero leerles acá un par de poemas de este libro que se llama Suplencias para el Nombre del Padre, que está editado por el Consejo para la Cultura de Chiapas, porque ganó allá un premio. Bueno, voy a leer un poema que se llama Del Hijo. Dice, qué empeño de nosotros en descubrir el nombre, como si algo se fundara en el momento de decirlo. ¿Adanes? Buscamos la sutil correspondencia, pero tú no eres más que la idea anterior a nosotros, de nosotros mismos. A pesar de todo, seguimos ocupando nuestros días en buscar en los cajones de la historia una palabra que alcance a referir toda esta fuerza o sensación, hechicería. Y resulta que no existe diccionario que alcance a definirte todavía. Nos agobiamos, rompemos las cortinas en la angustia de buscar cómo llamarte, y no hay en esta tierra nada que alcance a darte nombre. Sentimos, Redentora, tu presencia, en cada tierno gesto te adosamos un ancho pagaré de estarte quieto a nuestro lado, un hábito lunar de devolvernos en algo el apellido que te dimos. Sentimos un ardor que nos fulmina, aguija un dolorcillo las rodillas, el viento en esta altura nos marea, es acrofobia interior de mandamiento. Caemos, ante la escueta sensación de no tenerte nos caemos, nos quedamos inmóviles y mudos. Tú no tienes en los ojos ningún hierro, no nos debes ni te compras las auroras, sin embargo, te labra duendecillo, prisión, mi fantasía. Y quién sabe cuánto más hemos de hincarte, como un surco en la piel con nuestros pasos, esfuerzo de la tribu que te advierte que nada, nada bueno hay en la parte de la casa en la que no llega la luz. Si alguna vez en el espejo te desnudas y descubres con horror las cicatrices que ensucian tu tercísima piel cual sanguijuelas, piensa antes que nada en la presencia nocturna ensombrecida de nosotros. Y también y sobre todo piensa que la misma presencia está dispuesta a irse cuando quieras, a quitarte de tajo el apellido y no cobrarte ni un centavo de ese trámite tan duro y parecido a la cosa que le dicen el amor. Una vez exonerados, todo vuelve a su valía. Tu vida nos devela desde entonces. En la piel nos surge un tatuaje de ti que nos recuerde la demencia febril con que manchamos de celeste las cornisas, esos días de pérdida del habla, del sentido, en que el idioma no alcanzaba para ponerte un nombre digno de la historia que te cuento, de la ira en las entrañas, de la historia que me invento de ti. Gracias. Ese es ahí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Digo, no, quiero que leas más, si te parece, porque es un placer escucharte. Gracias. Me decía María Isabel que
tienes una voz muy agradable y le digo que has hecho televisión y has hecho también radio. Sí, sí, hice durante televisión poca, frente a la pantalla poca, detrás de la pantalla más, y radio sí, además es una de mis pasiones, el radio. He tenido ahí un par de programas de entrevistas con escritores, alguna revista tuve por ahí en Radio Ibero y demás. Me gusta mucho hacer radio, sí. La radio cultural es bastante consumida en México, ¿no? Es como algo importante, ¿no? Sí, creo que en México, quizá México y Colombia son uno de los países de Latinoamérica que tienen una fuerte y larga tradición del radio, pero además de radio cultural, ¿no? De las revistas culturales en radio se han hecho muchas y muy importantes, digamos, ¿no? Que está muy bien frente a también a una oferta muy, muy banal y muy, pues que humillante también para las audiencias y demás, que también tenemos una gran cantidad de eso en este país, pero sí hay una oferta de radio cultural importante, ¿no? El Instituto Mexicano de la Radio ha hecho cosas importantes, Radio UNAM, el Poli, etcétera. Y esto que le llamaban la radio hablada, ¿no? Sí. Y yo creo que no solamente la cultural, la radio hablada de distintos temas, creo que acompaña a la gente, no sé, taxistas, albañiles, amas de casa, gente en oficina, es decir, tenemos cierta necesidad de estar escuchando. No sé ahora con la cuestión del internet, pero los podcasts inundan Spotify, ¿no? Es decir, la gente va al gimnasio y pone un podcast y escucha un programa de radio hablada en su aparato, ¿no? Sí, y además tiene una magia. Yo soy muy fan, por ejemplo, de una aplicación que se llama descargacultura.unam, que es justo una enorme plataforma de radio, de podcast y estas cosas. Y he descubierto cosas súper interesantes con autores que leen su propia obra, autores que saben muy bien leer su propia obra, autores que no tanto, ¿no? Pero ahí también vas descubriendo ciertas cosas que quizá en la lectura, en solitario, no pasa, ¿no? Digo, depende mucho del autor, pero, por ejemplo, hay un texto que a mí me encanta de Héctor Abad Fanciolince. Lee en Descarga Cultura el primer capítulo de su novela que se llama El olvido que seremos, que es una novela maravillosa, pero ahí leída por él, con esos acentos y esos matices que solo él conoce, más allá de que esté muy bien escrita la novela y que te haga transitar por su caminito, pero hay cierta gracia y cierta subjetividad, digamos, que también hace que te relaciones de manera distinta con ese texto. Oyes, hay un elemento aquí que a lo mejor es como extrapoético, pero también es parte de la actividad de ser poeta, y es el hecho de educarnos a leer nuestra obra, a leer la obra de otros, a hablar, ¿no? Es decir, en algún momento si leemos poemas, nos van a decir, oye, tú que escribes poemas, lee uno, ¿no? Entonces habría que a lo mejor, como parte de nuestra actividad poética, irnos acostumbrando a leer en público, bueno, a leer para nosotros, a leer en voz alta y a leer en público, ¿no? Sí, a leer en voz alta es absolutamente necesario, no solamente por el asunto performativo, digamos, sino por el asunto estructural, digamos, del verso, ¿no? Eso definitivamente. Siempre lean sus poemas en voz alta cuando los escriban. Y lo otro, me parece también que es importantísimo. Hay un montón de autores que no saben leer su propia obra y es un poco penoso eso, ¿no? Pero además, ahí el otro día vi en internet que había un curso de teatro para poetas. Así se anunciaba. Y me pareció una cosa maravillosa porque, sí, claro, o sea, uno evidentemente en algún momento de la vida, si es un poeta, estarás frente a un público
y está padre, digamos, que puedas leer con ciertos matices, digamos, con cierta profesionalidad tu poema, que me parece que está muy bien. Y esto va ligado con el ritmo y la respiración de las tres R's que mencionabas, ¿no? Por Es decir, supuesto. leer en voz alta nuestros poemas nos va a ayudar muchísimo para escucharnos, ¿no? Así es fundamental para eso, sí. Qué bien. María Isabel, adelante. Que me voy a salir un poco del contexto poético, pero me surgió de pronto una pregunta para Julio César en cuanto a, me gustaría saber cómo es el ego de un poeta o un narrador, si tiene una particularidad. A ver, creo que sí. Digo, depende mucho de las personalidades. Conozco poetas humildes, maravillosas personas y poetas engreídos y demás, ¿no? O sea, sí depende mucho de la personalidad inherente a cada uno, pero hay algo que sí creo que es estructural y que tiene que ver con el hecho de sí se requiere, para toda manifestación artística, se requiere de cierto ego, ¿no? Y de cierta megalomanía, un poco, sobre todo en el momento en el que centras esto de lo que yo hablaba hace rato. La poesía sobre todo es muy chismosa en ese sentido, y si no escribes un poema que te parezca importante a ti, que te urja, que te queme a ti, se va a notar, va a ser un poema hueco, digamos, un poco, ¿no? Entonces, y ahí es donde se requiere cierto ego para creer o saber, en el mejor de los casos, que eso que urgente para ti también lo es para los otros y por ende tiene cabida, digamos, en el mundo de la literatura. Es decir, que eso que tú piensas y que tú escribes merece ser leído por los demás, requiere, pues sí, evidentemente, de cierta cara dura y de cierto ego, ¿no? Bien, gracias. No, no te escuchamos, Sí, Rafa. perdón. Gracias, María Isabel. Julio, ¿nos lees otro poema? Sí, sí, claro. Yo voy a leer otro de este mismo libro, de Suplencias para el Nombre del Padre, que se llama Guillermo Tell Revisitado. Dice: bajaré la manzana a mi boca. Confío en el pulso ciego de tu desvelo. Sé que al fin veré en un rayo abrasador a mi padre, a su padre y a su abuelo, con manzana sobre sí. Sabré al probar el dulce veneno de la flecha que la puntería también se hereda. Tantos ratos de dardos lanzados a la vida. Tú, a diferencia de mí, sabrás hacerme a un lado, dando justo en el blanco. Hasta ahí. Gracias, Julio, gracias. Muchas gracias. Oyes, y hay en eh, plataforma de descargas hay unos cuentos cortos tuyos, ¿verdad? Sí, sí, me invitaron a leer y decidí leer narrativa. Ahí, ahorita que hace rato que preguntaba a María Isabel sobre la prosa poética, un par de cuentos están de Descarga Cultura, están en el libro El fervor de la materia, que son estos relatos que fueron construidos, relatos, pero con una estructura de poema, digamos, escritos en prosa poética. Sí, son varios cuentitos breves que están por ahí. Voy a buscarlos y se los voy a compartir tanto Sí, en el chat como en Facebook. sí, por favor, creo que están bien y son divertidos. Eh, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, ahora sí que por respeto al tiempo, nos faltan 15 minutos para las 8, pero me parecería muy prudente empezar a hacer una conclusión y Julio, algo hacia el final que nos sirva de cierre. Sí,
Bueno, a ver, en términos generales quiero decir que estas cosas que he dicho, como lo dije en un principio, son solamente ciertas herramientas que yo he ido pudiendo recoger a lo largo del tiempo, no se aplican a rajatabla a toda la escritura de todo mundo, ¿no? Es importante también entender el proceso de cada uno, ¿no? En ese sentido voy a seguir utilizando la metáfora. Hay que conocer al tigre propio, ¿no? Porque no es el mismo tigre, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos uno distinto y a veces también se vale, creo, poder sentarse a tomar una taza de café con el tigre, pues, ¿no? En este sentido que decíamos de domesticarlo, hacer ciertas treguas con el tigre y ya luego volver a al ruedo, digamos, ¿no? Pero eso, conocer al propio tigre, conocer la propia mirada poética, ¿no? Se habla mucho sobre la voz poética y a mí me parece que es todavía más importante la mirada poética que la voz poética, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Porque la poesía no requiere necesariamente de poema para existir, ¿no? Los poetas nos aferramos a meter como en frasquitos, ¿no? La poesía en el poema, pero la poesía está ahí, ¿no? Es decir, si aparece el tigre en su casa, ojalá que después de eso pueda haber un texto, pero si no, la propia experiencia de enfrentarse con el tigre ya es maravillosa, ¿no? O sea, el acto poético no necesariamente debe de venir en poema, pero sí que es importante cuando sí sucede, pues que podamos aplicar, digamos, cierta técnica, ciertas herramientas. ¿Qué voy? Así para cerrar, un poema es indisolublemente forma y contenido, ¿no? Es decir, es tan importante el encuentro con el tigre como la estructuración del poema sobre el tigre, ¿no? El ritmo, la respiración y la retórica nos van a permitir construir la estructura que le dé casa, que le dé hogar a esa experiencia con el tigre. Y no son dos cosas aisladas, son una misma cosa que se platican, que se nutren una de otra y que son un matrimonio indisoluble, y creo que solamente en esa conjunción es donde el acto poético revienta, como decía Rafa hace rato, ¿no? Muchísimas gracias, Julio César Toledo. Te lo agradezco mucho. Y déjame poner en pantalla el diploma que te voy a hacer llegar Muchas gracias. Voy a salir con diploma y todo. por correo electrónico. Las facilidades de los programas de diseño. Pero bueno, en nombre de la Agrupación para las Bellas Artes, Asociación Civil de Cajeme, Sonora, y de la maestra Sandra Valenzuela, una de las coordinadoras entre los otros coordinadores de este taller, te queremos agradecer muchísimo que hayas aceptado, que nos hayas ofrecido tu tiempo, tu espacio físico de tu casa, me imagino, el que hayas dispuesto estas 2 horas para compartir con nosotros, y todo el esfuerzo que haya implicado para esto, te lo queremos agradecer muchísimo. Y bueno, te mando esta imagen, pero ya te la entrego en mirada poética ya ahorita. Y bueno, pues agradecerte a nombre de todos los alumnos tu generosidad y el cariño con el que hablas de la poesía. Y bueno, creo que todos nos llevamos un gran aprendizaje, y quienes después nos vean en Facebook o en YouTube, yo creo que van a tener un gran aprendizaje contigo de esta sesión, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas, por el espacio. Me encantó estar con ustedes. Estoy para servirles. Y bueno, pues con esto nos despedimos. También nos despedimos de Facebook y de la grabación. Y bueno, a todos, muchísimas gracias. Tenemos sesión para la siguiente semana, y creo que todos están en el chat ya incluidos. Sí, muy bien. Pues Julio, te lo agradezco muchísimo y estamos en contacto. Seguro. Te mando Cuídense un mucho. abrazo. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias, Rafa, por hacer todo esto realidad. Gracias, Marta. Muchas gracias por la buena onda y que siga. Muchas gracias, Marisabel. Abrazo. Bye.